Canarias, gracias por vernos, por acompañarnos, por hacer televisión junto a todos nosotros. Televisión que les invitamos a compartir, a contribuir con ella y a participar a través de las redes sociales. Ahí tienen, por ejemplo, la cuenta de Twitter. Así esa conversación se hace más grande y más participativa. @MírameTV es nuestro perfil en Twitter. También lo pueden hacer con sus mensajes, con sus pareceres a través de del WhatsApp que tienen, la plataforma de WhatsApp que tienen ahí en sus pantallas. Bueno, pues llamados ya a la participación, les paso a presentar a las personas que hemos llamado nosotros para que estén aquí en esta mesa conmigo, ayudándome a repasar junto a todos ustedes la actualidad de esta tierra. David Cuesta, Óscar Martín. Buenas noches, Manolo. Buenas noches, David. Buenas noches. Bienvenidos. Hoy tenemos un programa cargado de asuntos de interés, pero yo quiero primero que nada referirme a estas imágenes que ustedes van a ver. Son de hace, fíjense, 5 años. El pasado 18 de febrero se cumplía pues esos 5 años, porque estas imágenes son de febrero de 2017, cuando la Policía Nacional intervenía en un chalet de Weimar, recordarán ustedes, para intervenir en medio de una pelea de perros. Luego descubrimos que esas peleas eran ya muy habituales, que se jugaban pues muchas perras, muchos dineros, y que había un entramado ahí que salpicaba a mucha gente, desde policías municipales, agentes particulares que participaban en las pujas y que además vendían anabolizantes para los propios perros. Bueno, era una historia tremenda, como tremenda fue la operación policial que ustedes están viendo, que irrumpió en medio de esa pelea y en la noche, en ese chalet y durante la noche. David, Óscar, vamos a recordar, si les parece, qué fue lo que pasó aquel día cuando las cámaras de la Policía Nacional junto con la Policía Nacional intervenían en este chalet de Weimar, David. Sí, bueno, ese día pues se destapaba, era una operación a nivel nacional que se ejecutó a la misma vez en diferentes puntos, ¿no? Y en quizás el punto más llamativo, porque además nos toca más de cerca, era lo que ocurría en Weimar, ¿no? En un municipio donde era habitual que bueno, ahí estábamos viendo la pedazo de infraestructura que ya tenía esta gente para organizar esas peleas de perros completamente ilegales, que son una completa salvajada y es un auténtico acto de maltrato animal. Pero es que después se descubrió, a raíz de esa investigación que se lideraba desde Madrid, porque todo esto fue denunciado en la Audiencia Provincial de Madrid, porque estamos hablando de una red nacional donde eso sí, una parte muy fuerte de los miembros eran miembros de Canarias, era uno de los brazos más fuertes de esta organización, que eso sí se movía por diferentes puntos de España. Y claro, cuando se descubre todo esto, se dan cuenta de que hay algo más grande, que no es una pelea que se organiza puntualmente en Weimar, sino que detrás hay una auténtica red criminal de personas en las que además estaban pues los criadores de perros y que recuerden que no solo veterinarios, un policía local de ADG, cierto. O sea, figuras que eran necesarias, los organizadores de las peleas, los que alquilaban la casa, ¿no? Claro, los que alquilaban la casa. Bueno, al final había toda una red de personas que de una manera más directa o más indirecta participaban en todo esto. Y recordemos que una parte importante de esos perros eran robados. Se les robaban a sus dueños, se vigilaba a los dueños en lugares públicos donde cuando se despistaban se llevaban a esos perros, porque después los usaban de sparring contra los perros que competían que eran, pues, son entrenados por sus particulares en esas competiciones. La verdad es que hablar de todo esto como si fuera una actividad deportiva a mí me cuesta mucho, porque al final estamos hablando de una auténtica salvajada. Bueno, la cuestión es que todo esto se descubre, se abre la investigación, se persona a Podemos en la investigación, se persona a una asociación animalista, hay una investigación muy potente, la Fiscalía tira para adelante con todo y se llega al juicio que se empieza a celebrar hace aproximadamente una semana y media. Comenzaba la audiencia provincial. Y allí personas fueron detenidas? Fueron detenidas en total, encausadas hay 23 personas. 23 personas. 23 personas encausadas que llegaron y se han sentado en el banquillo, o se iban a sentar, bueno, se han sentado en el banquillo de los acusados. Lo que ocurre es que justo antes del inicio del juicio, 19 de esas 23 personas llegaron a un acuerdo con la Fiscalía en el que reconocen los hechos, reconocen que todo esto ocurría, pero pues logran una rebaja de la posible pena. La Fiscalía le pedía en torno a 3 años de cárcel,
que les permitiría, al ser menor de 2 años, no entrar en la cárcel. El titular es que los acusados, 19 de ellos, llegaron a un acuerdo para no entrar en la cárcel. Aunque eso sí, reconocen los hechos y van a ser condenados y tendrán también una posible responsabilidad civil. Una indemnización potente. Evidentemente que pagar. Pero ojo, porque hay 4 que en principio no aceptaron este acuerdo. A mí me parece vergonzoso porque al final, claro, el problema de todo esto, volvemos a lo mismo, es el Código Penal. Si las penas son muy pequeñas para este tipo de cosas, que yo creo que habría que incrementar, los acuerdos pues no serían de mínimos, ¿no? Como ha ocurrido en este caso. Pero es que además hay una cosa que es tremenda y es que después de los 4 que no llegaron a un acuerdo, todo esto según información de la prensa de Madrid, que es quien está informando de este asunto, porque insisto, se está juzgando en Madrid. Pues de los 4 que no llegaron a ese acuerdo, uno, que era uno de los cabecillas, en los días siguientes de la celebración del juicio decidió sumarse. Al principio fue muy valiente, pero después dijo no, reconoció los hechos y también se sumó al acuerdo, y quedan 3, de los cuales 2 son veterinarios. Uno de los veterinarios es un veterinario de aquí, de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife. Un veterinario que él lo que ha dicho es que él nunca suministró esos anabolizantes, que él no sabía lo que había detrás y que él simplemente recetaba pues medicación para los perros cuando se los llevaban con alguna enfermedad, ya sea pues una diarrea, que él insiste mucho en lo de las diarreas y demás, pero que él no sabía nada. Es lo que viene a decir. Sin embargo, en la investigación se ha demostrado... ¿El veterinario qué piensa? ¿Que el juez es gilipollas o qué? Sí, claro, porque además se ha demostrado que era clave. Luego, claro. Un buen veterinario a una diarrea para una diarrea no te va a recetar un anabolizante. En todo caso sería por desnutrición o por cualquier otro tipo de dolencia o afección. Él dice que él no se enteraba de nada. Sin embargo, está constatado que su participación fue clave para que pudieran tener pues ese acceso a ese tipo de sustancias y también pues para poder dar una forma, digamos, de legalizar todo esto. Por cierto, fíjense ustedes lo que estamos hablando, que no solo los perros que fallecieron en los combates y en las peleas, después de los perros que fueron rescatados en esta redada, se ha sabido que fallecieron 22 perros por problemas que ya arrastraban, por enfermedades que contrajeron, claro, por problemas de salud que arrastraban a raíz de todo esto. Es importante lo de los veterinarios. La otra persona que no ha decidido llegar al acuerdo es la hija de los cabecillas, que se ha unido al acuerdo finalmente. Ella dice, bueno, pues viene a decir lo mismo, que ella no sabía nada, que ella pasaba por allí, que en todo caso pues eso era cosa de su padre. Pero los veterinarios no han llegado al acuerdo por una cosa que es muy importante, y es que la condena supone el aceptar una inhabilitación profesional. Claro. Y en este caso los veterinarios han decidido jugársela. Ellos han dicho, mira, es que me voy a quedar sin trabajar, no me puedo dedicar a otra cosa, prefiero ir a juicio, y si tengo que ir a la cárcel, pues ir a la cárcel, pero voy a jugar esta carta y voy a intentar defenderme, porque esto explica un poco por qué al final no han sido todos los que se han sumado al acuerdo. La inhabilitación no sería condenable. Sí, también, evidentemente. Sí, si van a juicio les condenan. De inhabilitación, que le inhabilitan a su ejercicio de profesión. Claro, pero ellos dicen, bueno, ya si acepto el acuerdo ya tengo la condena, y si voy a juicio a lo mejor me declaran inocente. Entonces han decidido correr ese riesgo. Quien no lo decidió correr, según, insisto, las informaciones periodísticas que llegan de Madrid, fue el policía local de Adeje, que recordemos que ya en su momento el ayuntamiento lo había apartado de su cargo y que en principio habría aceptado este acuerdo, con lo cual quedará inhabilitado al menos para no ir a la cárcel, pero para poder seguir ejerciendo de policía local, lo cual, en cualquier caso, yo me alegro, porque no puede ser un representante que lo que debería haber hecho era denunciar esto, ser una de las personas o de los organizadores de este tipo de salvajadas. El policía, ¿no? Y el veterinario, que es curioso, sí, ¿no? Duda, aparte de toda esa trama. Yo recuerdo además, David, también aquella organización animalista, no recuerdo el nombre de la que estaba al frente, que hizo una labor terrible. SASA es la organización. Efectivamente, hizo una labor terrible con el acogimiento de los perros. Hizo un llamamiento a las instituciones públicas porque no tenían capacidad, porque eran tantos animales para tratar de albergarlos, y hubo cierto ocultismo que le pusieron muchas trabas, muchos problemas a esa organización que quería hacer efectivamente su trabajo decente y digno, ¿no? Pero estarán conmigo, Óscar, David, que solo viendo las imágenes, la operación fue espectacular. Sí. Sin embargo, si ya podemos prever cuál puede ser la sentencia o la rebaja de penas, es un fracaso. Hombre, efectivamente, en este caso... Total, lo digo porque, vale, yo cometo un delito de esta magnitud, de una magnitud que es nacional, en la que habían pues desde veterinarios, policías, gente que apostaba, etcétera, y que al final, solo por reconocer, oye, pues sí, soy culpable, me libro ya
de pena de cárcel. Hombre, efectivamente, Manolo, eso es lo que se estará preguntando esta noche mucha gente, la conclusión a lo que llega después de lo que dice David y lo que tú planteas. Esto es un debate importante lo que dice. Efectivamente, hubo una orden, una investigación que venía de la Audiencia Nacional, de un juzgado de Madrid, capital de España. Hubo una investigación ardua, me imagino que tremenda, delicada por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, que se desplazaron incluso con lo difícil que es establecerse aquí, mantener el secreto en una investigación minuciosa, proceder Les intervinieron los teléfonos. Efectivamente, proceder, además de mucho tiempo, proceder a una impecable actuación policial como la que vimos en aquellas imágenes que nos impactaron a todos, que pasen 5 años y luego hay un pacto, Fiscalía, en este caso, los propios investigados o posibles condenados y se queden en una situación como esta. Hombre, desde luego, yo no sé la opinión pública, David, pero las fuerzas de seguridad se quedan con una situación tremendamente y con la complicada. nueva ley que ha salido adelante sobre el maltrato animal y todas estas cosas, ¿quedarían tan de rositas? Sí, al final lo que hay que hacer es reformar el Código Penal y eso es algo mucho más Absolutamente. complejo, claro, evidentemente. Porque a partir de eso, ¿qué? A partir de este episodio, el episodio judicial, ¿qué va a ocurrir, efectivamente? No, Con el maltrato animal, por ejemplo. Insisto, claro, exacto. O sea, es que lo peor de todo esto es que según algunas fuentes, por ejemplo, algunas asociaciones animalistas, nos aseguraban que mientras esto se está investigando después de esta redada, se han seguido llevando a cabo peleas de perros ilegales. Sí. Y algunas de estas personas han seguido con su negocio en este asunto. ¿Ah, sí? Sí, eso me lo han comentado. Claro, yo no tengo las pruebas y quien me lo dice tampoco tiene las pruebas, pero lo sabe porque estas cosas se saben, porque esto es Tenerife, Manolo. Y al final detrás de todo esto hay una red de información, porque es que si no se mueve algo de información, por mucho que lo hagan de manera clandestina, no se descubre. Pues igual que se descubrió esto, se sabe que han seguido ocurriendo este tipo de cosas. Siguen desapareciendo perros que no se sabe muy bien por qué. Y es decir, sigue habiendo una impunidad para este tipo de personas, que esta sentencia, cuando llegue, en estos términos de los que estamos hablando, va a engordar esa impunidad. Claro. Si es que al final... No, y esa impunidad es lo que yo decía, esa impunidad en qué lugar deja la labor de las fuerzas de seguridad o en qué lugar deja los defensores efectivamente que están liderando el maltrato, la lucha contra el maltrato animal. Recordemos que detrás de esto había una red de apuestas, se llegaba a apostar hasta 1.000 euros, perdón, sí, efectivamente, en algunas de las peleas había muchísimo Negocio dinero en tremendo. juego, era un gran negocio. Bueno, cambiamos de asunto porque les adelanté al principio que hoy tenemos novedades judiciales y también en política algunas que otras novedades. Si bien es cierto que Óscar Martín ya venía desde hacía un par de semanas atisbando algunos ramalazos que han dado determinados bandazos, mejor dicho, que han dado determinados políticos. Empezamos, si les parece, el repaso por Coalición Canaria. Coalición Canaria que está intentando reconstruirse, sobre todo en Gran Canaria, donde, por cierto, esta formación nacionalista carece de prácticamente de militancia, de apoyo social, de respaldo político. Vamos, que es una organización que no tiene la trascendencia que a lo mejor pudiera tener Coalición Canaria en Lanzarote, Fuerteventura, en La Palma o Gran Canaria. Allá en la isla de Gran Canaria o aquí en la isla de Gran Canaria, evidentemente la organización nacionalista que tiene más peso es Nueva Canaria. ¿Cómo intenta contrarrestar esa fuerza Coalición Canaria? Pues con fichajes estrella. ¿Y cuáles son los fichajes de Coalición Canaria? Pues nada más y nada menos que Vidina Espino, que como bien ustedes saben era la candidata que se enfrentaba a Fernando Clavijo por la formación política Ciudadanos y entre otros también militantes de Ciudadanos, que luego les diré, Onalia Bueno, que es alcaldesa del municipio de Mogán y que... ¿Estuvo en el PP? Bueno, ¿dónde no ha estado Onalia? Bueno, ¿dónde no ha estado? La pregunta sería, ¿dónde no ha estado y dónde terminará Onalia Bueno? Porque a Onalia Bueno se sabe que ha estado en el PP, que ha estado en Ciuca y que ahora está en Coalición Canaria. Pero claro, tal como lo hemos oído, refiriéndose a la migración y refiriéndose también, o en sus prácticas,
presuntas prácticas de compra de votos, probablemente más tarde o más temprano la terminaremos viendo en Vox. Pero lo cierto es que en principio nos vamos con estos dos fichajes, que habrá alguno más y les iremos contando. Pero el que más ha llamado la atención es el de Vidina Espino. Vidina Espino, insisto, fue la candidata por Ciudadanos, bajo las siglas de Ciudadanos, que se enfrentaba a Fernando Clavijo a la presidencia del gobierno. Bueno, David, Óscar, en aquella ocasión Ciudadanos tenía unas expectativas muy buenas, pero no consiguió ni siquiera la mitad de las expectativas. Efectivamente, fue candidata en este caso, fue un fichaje además también estrella de Ciudadanos, ¿no? La propia Vidina Espino, que encabezó la lista al Parlamento, es decir, la candidatura a la presidencia del gobierno por parte de Ciudadanos, pero has dado una clave importante que yo creo que hay que partir de ahí. Efectivamente, ahora forma parte, ella dice que colaboradora, pero evidentemente ya hizo presencia en escena en esa convención de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria, junto a otros ex compañeros de Ciudadanos. Recuerden que Vidina Espino, bueno, en este caso, bueno, pues asumió la portavocía de Ciudadanos en el Parlamento, se marchó de Ciudadanos y forma parte del grupo no adscrito. Pero ojo, porque Fernando Clavijo quizás hoy no es presidente del gobierno por la propia Vidina Espino, porque en ese pacto que quería fraguar el propio Fernando Clavijo junto a Coalición, junto al Partido Popular, necesitaba efectivamente el apoyo, el voto de Vidina Espino, por tanto Ciudadana, y Vidina Espino no dio ese voto al propio Fernando Clavijo porque consideraba que Ciudadanos no apoyaba a una persona imputada, en este caso, en el caso Corredor. Por tanto, puede ser o que Vidina Espino haya cambiado de opinión y ahora esté más cerca de caminar junto a imputados o investigados, o que Fernando Clavijo haya apostado por gente tan honrada como Vidina Espino. Puede ser, ¿no? Lo que hay es la búsqueda de la supervivencia política. O sea, Vidina Espino lo que ha hecho es un auténtico atentado contra los valores que yo creo que tienen que primar en la democracia y en el juego político, y lo que está buscando es un echadero, un puesto para la próxima campaña que le permita mantenerse en el machito político durante los próximos 4 años. Y no, esto David, es así solo de te claro. falta decir oportunismo. Es una oportunista con todas las letras de la política. O sea, realmente a mí me parece que este tipo de comportamientos como los de Vidina Espino deberían ser completamente despreciables por la sociedad civil. Una persona que en el año 2019, hace 3 años, no hace ni 3 años, porque no hace ni 3 años, arremetía contra Coalición Canaria, la que llamaba de todo. Tenemos algunos ejemplos que ahora veremos. Llamaba de todo, Manolo. Se presenta a las elecciones, que es algo muy importante. Si es que a mí me parece de una responsabilidad tremenda que una persona decida dar un paso y presentarse como un representante de la sociedad a la que pide su confianza para representarle a las instituciones democráticas. Y esto lo hace Vidina con un discurso en el que, entre otras cosas, su partido era completamente contrario, y lo sigue siendo, lógicamente, a los nacionalismos. Claro, recuerdo todavía aquella frase que decía que Coalición Canaria iba a 30 años de agotamiento, que los mayores índices en exclusión, en pobreza, en desempleo, eran por culpa de Coalición Canaria, por ese agotamiento, y les llegó a acusar en su campaña de ser una organización absolutamente clientelista. Vamos. Pero es que, de hecho, aquí hay una patada a cualquier ideología. Es decir, o sea, Vidina Espino no tiene ideología política. Bueno, puede que la tenga, pero realmente prima sobre esa posible ideología, prima el oportunismo político. Ya se presenta con Ciudadanos porque, como ella y otras muchas personas, ven en Ciudadanos una puerta de entrada a las instituciones que antes no tenían. Una vez que ve que Ciudadanos está completamente desintegrado en Canarias, una vez que tiene el problema con su partido, se ha buscado otro sitio y la ha recogido. Que ahora podemos hablar de la otra parte. Es decir, tenemos a Vidina Espino, que está en el fango político por completo por su comportamiento, y después tenemos a la otra parte, que es Coalición Canaria, que rescata a una persona que ha insultado hasta la saciedad las políticas de Coalición Canaria y que impidió, como tú dijiste, gobernar a Fernando Clavijo. Le puso línea roja. Yo recuerdo, es decir, no hay moral en la política. Clavijo quería un pacto con el Partido Popular y con Ciudadanos para gobernar Canarias, tumbar la otra posibilidad, la otra alternativa, que era la que al final lideró el propio Ángel Víctor Torres. Por cierto, también, en este caso, Fernando Clavijo junto al Partido Popular y el propio Casimiro Curbelo. Y no pudo obtener el apoyo de Ciudadanos, en este caso de la candidata, porque yo recuerdo que Vidina Espino puso una línea roja. Dijo que ella no pactaba con imputados, por tanto, en este caso con el propio Fernando Clavijo. Ella cumplió con la línea que marcaba su propio partido a nivel nacional. Pero tú hablabas de ejemplos, David.
Sí, tenemos algunos ejemplos. Si es que al final la hemeroteca está llena de ejemplos y la biblioteca también de lo que era Vidina Espino hace 3 años y lo que se ha convertido ahora. Sinceramente, insisto, y yo no me voy a cansar de decirlo, se lo dije personalmente a ella cuando me escribió porque ya este comentario lo hice en Twitter. Yo le expliqué que a mí, yo considero personalmente que no es admisible este comportamiento. No lo es. A mí me parece completamente contradictorio y por supuesto criticable. Es más, creo que tiene que ser reprobada de la política este tipo de personas. Este tipo de personas debería ser expulsada de la política. No deberían tener el apoyo ciudadano. No se puede engañar a la gente de esta manera. Tenemos que ser contundentes con estos comportamientos, Manolo. No podemos tener a estas auténticas personas que son, insisto, para mí son cánceres de la democracia. Y lo siento mi contundencia, pero creo que tenemos que ser contundentes con este tipo de comportamientos. David, si recordamos esto que decía Vidina Espino, es entendible todo lo que estás diciendo. Yo creo que la política no es una profesión. Yo creo que la política es una responsabilidad que se ejerce durante un tiempo, se viene a trabajar, a aportar lo mejor de uno mismo, pero luego uno se va, vuelve a lo que es su profesión. Tenemos muchísimo talento en Canarias, tenemos que ponerlo en valor, porque creemos que esa realidad que describía antes se puede cambiar, porque lo dice Albert cada día, lo imposible es solo una opinión y tenemos esa convicción de que podemos cambiar Canarias. A los canarios no nos ha caído ninguna maldición del cielo. A los canarios lo que nos ha caído como una auténtica losa son 25 años de coalición canaria. 25 años... 25 años de gobierno nacionalista apoyados por el Partido Popular y por el Partido Socialista. 25 años que han estado repartiéndose el poder y jugando al juego de la silla y los canarios a la cola de todo, en la cola de todo lo importante y atascados como están atascadas nuestras carreteras cada día que lo sufrimos todos. Yo creo y nosotros creemos en una Canarias diferente, en una Canarias moderna, en una Canarias del siglo XXI, que todo lo puede y que nadie nos va a parar. Tenemos una gran oportunidad de construir esa Canarias entre todos, tenemos una gran oportunidad el próximo 28 de abril de coger el tren del futuro, de coger el tren de Albert Rivera. Y Canarias no va a estar en el vagón de cola. Canarias va a estar a la cabeza impulsando que Albert Rivera sea el próximo presidente del Gobierno de España para cambiar y transformar este país. El primero en saltar del tren fue Rivera. Después, toda la cantidad de oportunistas que cuando ha visto que Ciudadanos desencarrilaba el tren de Ciudadanos han saltado como, y no me refiero a nadie en particular, pero como auténticas ratas. Las cosas como son porque, fíjense, yo no sé si David y Óscar han tenido la oportunidad de recibir esta información, que es una respuesta que da contundente. Además, Enrique Arriaga, se las pasaré luego, a un vídeo de Vidina Espino en el que ella explica por qué abandona a Ciudadanos y además se desdice de Ciudadanos. En este escrito no cabe duda de que si David decía que el comportamiento de Vidina o de personas como Vidina había que reprobarlo, Enrique Arriaga, vicepresidente del Cabildo de Tenerife y máximo responsable de Ciudadanos en Canarias, la trata de tránsfuga, ¿vale? Lo digo porque es una terminología que a los de Ciudadanos que no dejan el acta les incomoda que utilicen con ellos, pero cuando en realidad tiene toda la lógica. Vidina Espino ha dejado Ciudadanos, a la que por el partido que accedió al Parlamento de Canarias, para sumarse ahora con el apoyo social, sumarse ahora a Coalición Canaria. Hay una cosa gravísima, ¿no? Porque volviendo a escuchar otra vez el vídeo de Vidina, es cómo ella utiliza las desgracias sociales de Canarias, los problemas
sociales en la ley con el tema de la dependencia, los problemas sociales que existen en la educación, en la sanidad. Bueno, ella coge los problemas sociales, los convierte en un arma para lanzarse a la coalición canaria, a quien responsabiliza de toda esa miseria social que hay en Canarias. Bueno, que es verdad. Llevaba 30 años gobernando coalición canaria, ¿no? Pero Y con después- la que ahora está dispuesta... Y después coge, o sea, pero es que es muy cruel, Manolo. O sea, es muy cruel. O sea, esto ya no es una batalla ideológica de ideas, de cómo entender la economía. No. Estamos hablando de una persona que le dice que Coalición Canaria ha llevado a la miseria a un montón de canarios, más o menos lo que viene a decir en ese vídeo con su contundencia, con 25 años de gobierno de Coalición Canaria, como ella dice, los ha llevado a la miseria y después ella está dispuesta a juntarse con esas personas simplemente para mantenerse en la primera línea política. Y Coalición Canaria y la parte de Coalición Canaria que fue tremendamente, duramente atacada en proceso electoral de esta manera. La parte de Coalición que, por cierto, Canaria algunas que otras figuras de Coalición Canaria en Tenerife están a disgusto, Bueno, no entienden este fichaje. A mí me parece un tiro en el que pie ha de sucedido en Coalición Gran Canaria, en cualquier caso. para intentar relanzar una marca que es Coalición Canaria, que en Gran Canaria no tiene ninguna repercusión, en Tenerife no podría pasar. Claro, porque efectivamente. gente como Linares, Bermúdez y el Rosa alcalde Dávila, Berto, claro. Rosa Dávila, Gente el que no alcalde es de bien Icod, como las bases. 20.000 miembros de Coalición Canaria ¿Las bases? no dejarían que esto sucediera. Efectivamente, y yo entiendo... Porque aquí en la isla de Tenerife sí tienen que jugársela. Pero probablemente... En Gran Canaria, claro, donde Coalición Canaria es efectivamente. nada, Pero dice total, Manolo, como si fichamos a tal de la esquina. Manolo, ¿Qué más da? probablemente algunos de los que tú puedas pensar, algunos de los que lo has nombrado, evidentemente responsables Clavijo, y algunos del entorno más cercano, pero yo estoy convencido de que gran parte de la organización dirigente o exdirigente de Coalición Canaria en Tenerife no están de acuerdo con este fichaje. Habría que preguntar también a las bases, pero ojo, también es verdad que aquí saca su rédito Coalición Canaria, o el secretario general, el presidente o el líder de Coalición Canaria en esta comunidad, Fernando Clavijo. Como dices tú, en Coalición Canaria no hay patas, nunca ha habido patas de Coalición Canaria en Gran Canaria. Ahora aprovecha esa debilidad o esa circunstancia para efectivamente ir armándose de cara a las candidaturas en las próximas elecciones. ¿Qué le han prometido? Bueno, Esa no es la sé. pregunta. Pues yo me imagino que ella dice ahora, Bedina Espino, lo que ha dicho públicamente, que es colaboradora, pero yo creo que es la puerta de entrada. Espera, porque tenemos una tercera pieza que vamos a sumar y nos va a ayudar a entender mejor este asunto, que es nuestro compañero Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches, Manuel. Hola, Óscar. Hola, David. Carlos. La Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Amigo, ahí está. Atención, porque la pregunta era, ¿qué le ha prometido Coalición Canaria a Bedina Espino? Ser candidata, dice Carlos Sosa, a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. Pero no podría asegurarse ella, porque evidentemente una alcaldía es casi perderla, no podría asegurarse otro puesto, no sé, al Parlamento, la candidatura al Parlamento, porque no creo yo que con solamente una candidatura a Las Palmas vaya a aceptar este proyecto. Bueno, como bien has dicho tú, Óscar, a lo largo de esta charla, más bien Manolo, Coalición Canaria en Gran Canaria es un partido que va camino de ser residual. Obtuvo algunas representaciones en las últimas elecciones gracias a su acuerdo con Unidos por Gran Canaria, una formación que ya se ha desligado por completo de Coalición Canaria, y no solo eso, sino que le está levantando asambleas locales. Recientemente la de Galdar, al completo, con un concejal en el ayuntamiento de Galdar, se han pasado con armas y bagaje a Unidos por Gran Canaria, el partido de la familia Bravo de Laguna, y se está quedando absolutamente en la nada Coalición Canaria. Por lo tanto, prometerle a alguien un puesto en cualquier sitio en estos momentos se convierte en una tarea muy difícil. Además, hay que colocar a Pablo Rodríguez, que es el secretario general de Coalición Canaria en Gran Canaria. Por lo tanto, o va él al Parlamento o va Bedina Espino. No pueden ir los dos, porque aunque vaya uno por la lista regional y otro por la lista insular, uno de los dos no sale. Y entonces parece ser, estos son todas informaciones oficiosas, que Coalición Canaria se niega a confirmar que en las negociaciones se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que Bedina Espino encabece la lista del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Yo he dicho alcaldía porque la persona que encabeza una lista se supone que es candidata a la alcaldía. Cosa que está muy difícil que pueda conseguirse, porque, insisto, la posición de Coalición Canaria en la isla de Gran Canaria en concreto es bastante complicada. Las encuestas, además, en el ámbito regional
a Coalición Canaria le dan una bajada importante con respecto ya a los malos resultados que ya obtuvo en 2019, con lo cual se le complican mucho las cosas y pasar 4 años más en la oposición para un partido que nació por el poder, para el poder y desde el poder, pues se antoja muy difícil. Carlos, ojo porque yo me enteraba de esta noticia, de estos fichajes, a través de nuestro periódico, de Canarias Ahora, y justo leyéndolo, tú, al igual que Enrique Arriaga, o tu periódico, al igual que Enrique Arriaga, afirmaban rotundamente la tránsfuga Vidina Espino. ¿Tú consideras que es una tránsfuga? No, no lo considero yo, lo considera una cosa que se llama pacto antitransfugismo en España, ¿no? Cuando una persona abandona una formación política, bien por una expulsión o bien voluntariamente, y no devuelve su acta de concejala, de diputada o de lo que sea, se convierte automáticamente en una persona tránsfuga, una persona que de alguna manera ha traicionado al electorado que le aupó hasta ese puesto. Vidina Espino reúne todos los requisitos, como lo reúne Evelyn Alonso, por ejemplo, y otras tantas personas de Ciudadanos, que, por ejemplo, ese concejal que le acompañaba a Vidina Espino en esa puesta de largo de su pase a Coalición Canaria, el señor Guerra, que abandonó Ciudadanos también, en fin, pues, sigue conservando el acta de concejal de Las Palmas de Gran Canaria, pero abandonó la disciplina de Ciudadanos. En el caso de Evelyn Alonso todavía tiene algunas connotaciones más graves porque ha sido expulsada, varias veces expulsada, porque hasta Ciudadanos es un partido tan fallido que hasta falla expulsando a la gente, ¿no? Pero en principio no es una apreciación personal, no es una opinión de mi periódico, de nuestro periódico, es una constatación de lo que dice el pacto antitransfugismo que, entre otros, firmó Ciudadanos. Carlos, tú has mencionado a José Guerra. En este comunicado que ha enviado Enrique Arriaga, en el que habla de Teresa Verastegui, también de Evelyn Alonso, por supuesto de Vidina Espino, habla de José Guerra y dice: José Guerra, que utilizó su puesto como concejal en el Ayuntamiento de Las Palmas como mérito para concursar al puesto de director de seguridad del propio ayuntamiento. Abandona el partido al conocer la apertura de expediente disciplinario, pero no dejó su acta. ¿Fue así? Sí, fue así, correcto. Él es policía nacional de profesión y como era incompatible ejercer una concejalía en una institución con el puesto de policía nacional, el partido lo libera y se queda cobrando un salario de concejal liberado en la oposición. Las demás concejalas, por ejemplo Beatriz Correas, que era la número 1, es profesora de la universidad, no tuvo ningún inconveniente porque ella era compatible, pero al ser incompatible pues le cedieron a él la plaza de liberado. Lo que hizo fue, con esos puntos que le daba a la plaza de liberado, concursar a la plaza de director general de seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, tal y como ha relatado el señor Arriaga. Es correcto. Oscar. No, es que Carlos nombraba a Evelyn Alonso, y ya que estamos hablando de esa connivencias de algunos miembros de Ciudadanos que se van a Coalición Canaria, que coquetean con Coalición Canaria, yo no descarto que Evelyn Alonso forme parte, acabe en la lista de Coalición Canaria Santa Cruz de Tenerife con el señor Bermúdez, ¿eh? Bueno, la información que manejo en ese sentido es que Bermúdez está hasta los innombrables de la señora Alonso, porque los caprichos de esta señora son conocidos en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife sobradamente, sus excesos tanto verbales como económicos y algunos políticos la han convertido en una persona muy incómoda, que está donde está sencillamente porque su voto era decisivo para una moción de censura que devolviera a Coalición Canaria al poder en Santa Cruz de Tenerife. Es la única escaramuza que ha conseguido Coalición Canaria en su afán por recuperar el poder. Insisto, Coalición Canaria sin poder es un problema para Coalición Canaria grave, y a toda costa. Clavijo anda amenazando por ahí a gente con que le meterá mociones de censura
en cuanto pueda, por si no lo dejan entrar en el paraíso del poder. Coalición Canaria, hay empresarios, todos lo sabemos, empresarios que desde el primer minuto en que Coalición Canaria perdió el poder se han afanado, empresarios y medios de comunicación que se han afanado por encontrar un acomodo a Coalición Canaria de nuevo en el poder, porque Coalición Canaria repartía mucho en el poder, sobre todo repartía puestos a muchas personas que ahora se han quedado con puestos y sin novia. Entre otras cosas, bueno, hay cosas que no se pueden contar todavía, pero Coalición Canaria está en un proceso bastante complejo para recuperar el poder. Hoy hemos oído en la COPE al alcalde Bermúdez decir que estaría dispuesto a pactar con Vox. Eso no es otra cosa sino el producto de la desesperación. Poner nervioso también quizás, tratar de rascar en Santa Cruz algún voto del Partido Popular, poner nervioso al Partido Popular, porque el Partido Popular también últimamente hace algunos guiños contra Coalición Canaria, se desmarca en Santa Cruz, tratando de ponernos nerviosos. Yo creo que al final es un juego entre los propios socios actuales. Por cierto, Carlos, yo efectivamente... Sí, pero espérate. Vamos, una estrategia, el guiño que le lanza a Bermúdez a Vox. A ver cómo yo me trago que alguien a quien yo respeto políticamente estaría dispuesto a pactar con un partido que mis derechos los quiere escachar, se quiere cagar y mear encima de mis derechos, de los derechos de las mujeres. No, ha puesto algunas líneas entonces, rojas Bermúdez. A mí me parece que lo que ha dicho Carlos tiene su... Parece que Bermúdez dijo no... que en caso que se diese el caso sobre un programa, como no podría ser de otra manera, con algunas líneas rojas, las autonomías... O sea, en caso de que se diese el caso... Yo creo que estrategia pura y dura de Bermúdez Coalición Canaria. Pero es que, a ver, Óscar, precisamente las estrategias se nos pueden virar. Ahí tienes el caso de Vidina Espino. La estrategia era enmierdar a Coalición Canaria, la corrupta, por 30 años, y ahora resulta que tú le coges, te entregas a los brazos de los corruptos chorizos de Coalición Canaria. Y me estás diciendo, a 2 años y medio de unas elecciones, tú me estás diciendo que puede ser una estrategia para quitar votos. Me estás diciendo a mí que un alcalde en quien yo confío estaría dispuesto a pisotear los derechos de los homosexuales, que has alzado la bandera cada 2 por 3 por fuera del ayuntamiento, la bandera del arcoíris, o que, por ejemplo, que le den una paliza a la mujer, a ti te importa una mierda. No, porque ha matizado, ha dicho que en base a un programa ha puesto líneas rojas. Las líneas rojas son ¿Qué matices puedes tener en un acuerdo con Vox, según habló, pondría líneas rojas, según dijo el alcalde, en lo que yo he podido leer esta tarde, entre otras, esa. Pero yo creo que es estrategia. Pero no vamos a tocar ni a los maricones ni a las mujeres. Vamos a ver, el Partido Popular le encantaría gobernar siempre con Coalición Canaria, porque se abraza con Coalición Canaria. Y ahora el Partido Popular le está lanzando también a Coalición Canaria. Hay una parte de que algunas flechas. Lo que dice vos, lógicamente, a nivel de competencias de un ayuntamiento no sirve de nada. O sea, todo ese discurso, evidentemente, ya no es que se ponga una línea roja, es que la línea roja la ha puesto la ley, porque ese tipo de cosas no las pueden regular los ayuntamientos. ¿Qué van a hacer los ayuntamientos con las competencias de violencia de género? ¿Pueden hacer algo? No. ¿Qué van a hacer con la discriminación? Que además todo esto va contra la Constitución de las personas homosexuales o contra la diversidad sexual. Nada. Entonces lo que está haciendo Bermúdez es humo. ¿Qué es lo que está haciendo Bermúdez? Yo creo. Primero, como dice Óscar, decir, ojo, que yo tengo más opciones. Claro. Yo tengo más opciones políticas. Segundo, está desesperado porque evidentemente Coalición Canaria sabe que se está quedando sin poder y ya él se dio fuera de la alcaldía. Se quedaron hasta sin García Gea, que era clave. Pero evidentemente nada de todo esto justifica que el alcalde Bermúdez sea capaz de legitimar un discurso xenófobo, homófobo, racista y que va contra todos los principios democráticos y derechos humanos que debemos defender las personas que creemos en que las cosas tienen que funcionar con un poquito de sentido común y de respeto y por la dignidad de las personas. Y eso es lo que se está cargando Bermúdez. Carlos, ¿quiere decir algo? ¿Querías decir algo, Carlos? Homófobo, racista, xenófobo, antifeminista, anti-autonomista y antinacionalista. O sea, que un alcalde nacionalista. Claro, es que es la vuelta Carnero. Es la vuelta Carnero. Oye, sí, Carlos, pero yo les invito a una reflexión. Qué pena.
se nos fue justo cuando iba a hacer esa reflexión. Vamos a intentar retomarlo. Disculpen. No, y porque estaría bien también que nos hablase del otro fichaje que está quedando sí, de Onalia, Bueno, que tela, que es que Onalia Bueno se podría presentar con Vox perfectamente, igual que Evelyn Alonso. Son dos personas que si mañana se presentan como cabeza de cartel de Vox, no nos extrañaría a nadie que haya seguido la actualidad y las declaraciones de estas personas. Pero no, acaban en Coalición Canaria. En este caso, Onalia acaba en Coalición Canaria o apoyando a Coalición Canaria y Evelyn pues coqueteando con Coalición Canaria. O sea, Coalición Canaria, ideología cero, oportunismo, el mismo que tiene Vidina Espino. Es que es así de claro. Aquí hay políticos oportunistas y partidos oportunistas en donde no importa la ideología. Lo decía Carlos ahora. Si es que estamos hablando de Vox, que es un partido o sea, Vox se quiere cargar las autonomías. O sea, un partido es lo más contrario al nacionalismo que supuestamente debería representar Coalición Canaria. Carlos, justo cuando ibas a hacer una reflexión, se nos fue la conexión. Disculpa. Disculpen ustedes. Hace un par de semanas, el alcalde de Bermúdez protagonizó una encendida polémica contra la famosa aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Recuérdenlo, es la ciudad de Santa Cruz de Tenerife la que más vestigios franquistas conserva y la que menos cumple con la Ley de Memoria Histórica. Hizo una encendida defensa de algunos vestigios franquistas. Habría que preguntarse por qué. Porque quizás hay que valorar que Coalición Canaria haya servido en islas como Tenerife de eficaz freno a Vox, precisamente porque está muy enraizada en determinados, digamos, segmentos sociales muy burgueses, muy conservadores de la sociedad tinerfeña. De ahí que él pretenda con esta jugada que ha hecho hoy, podría pretender, no estoy en su cabeza, podría pretender ganarse el fervor de gente excesivamente patriótica, encendidamente patriótica, porque hoy mismo en otra emisora de radio, en Radio Faicán, en Gran Canaria, Fernando Clavijo dijo que él solamente vetaría a dos partidos políticos con los que jamás pactaría: Vox y Podemos. Pero los equiparó, algo muy frecuente en la gente de la derecha. Y lo ha dicho Ana Aramas también en varias ocasiones, ¿eh? Oye, bueno, pero yo creo que Bermúdez lo que está buscando es consolidarse en la alcaldía, donde está, como todos sabemos, cogido con alfileres. Carlos, hablamos de otra alcaldía, o de otra alcaldesa, mejor dicho, Onalia Bueno, también fichada de forma estelar por Coalición Canaria. ¿Quién es Onalia Bueno? Bueno, Onalia Bueno es un personaje muy singular. O sea, reúne todos los requisitos del perfil de alcalde o alcaldesa de litoral, de municipio turístico, digamos que con laxas costumbres urbanísticas y de poco respeto por la legalidad vigente y por la democracia, porque aunque son democráticamente elegidos, en este caso concreto esta señora está en estos momentos investigada por la justicia por delitos electorales, o sea, por haber comprado votos en dos procesos electorales, aunque está ahora en discusión el archivo de uno de ellos, pero ya venía investigada desde el año 2006-2007 por el famoso caso Góndola, con presunta corrupción urbanística, cuando era la mano derecha de un alcalde del PP, cuando ella estuvo en el PP. Efectivamente, como ustedes decían antes, ya pasó por el PP, donde se convirtió, partido en el que se convirtió en la mano derecha del alcalde, de Francisco González, la mano derecha que lo hacía todo, una persona muy influyente en la alcaldía, y estuvo junto con el alcalde y otras personas, estuvieron investigados en la Operación Góndola por presuntas irregularidades urbanísticas y otras cosas más, o sea, muchos comportamientos muy caciquiles, ¿no?, propios de este tipo de municipios. El caso Góndola se sobreseyó por esos defectos tan constantes, tan presentes en la justicia de la periferia, en la justicia fronterizas, ¿no? Los juzgados de San Bartolomé de Tirajana, que es donde recaen las causas de Mogán, es un juzgado en los que los jueces no duran más de 1 año, 2 años, y entonces pasaron como 6 o 7 jueces instruyendo esta causa y después de 12 años terminó archivándose. Ahora está, como les decía, imputada en otra causa por fraude
por fraude electoral, por hacer trampa, por comprar votos, para entendernos, a 50 euros de promedio el voto para conseguir la elección, y la consiguió, incluso la primera por mayoría simple, pero la segunda por mayoría absoluta. Esa es una cuestión que está absolutamente abierta. Pero para mí es especialmente llamativa la postura que adoptó ante la grave crisis migratoria que supuso que las autoridades estatales convirtieran el puerto de Arguineguín en un campo de concentración de inmigrantes maltratados, hacinados, en condiciones infrahumanas, cuestión que ella aprovechó para, tratando de blandir una especie de defensa de los derechos de esos inmigrantes, hacer campaña electoral. Pero campaña electoral con un sesgo bastante de extrema derecha, bastante de la ultraderecha de Vox. Primero mandando inmigrantes en una guagua a Las Palmas de Gran Canaria para tratar de decir que ella era la salvadora de todos ellos, pero a continuación persiguiendo y penando a los empresarios turísticos que, con los hoteles vacíos por la pandemia, los alquilaron al Estado para encontrar un alojamiento provisional, una solución habitacional provisional a esas personas migrantes a las que había que sacar de Arguineguín. O sea que por un lado se quejaba de que Arguineguín fuera un campo de concentración, pero por otro lado persiguió a los empresarios que ayudaron o trataron de ayudar al Estado en encontrar alojamientos dignos para esas personas en lo que se conseguía una derivación o su devolución a sus países de origen. Es una mujer especialmente racista, especialmente xenófoba, que lo ha demostrado con su comportamiento con la crisis migratoria, en la que su municipio fue especial protagonista y triste protagonista. Carlos, por tanto, por estos últimos incidentes, Honaria podría estar perfectamente en Vox, aunque por los asuntos judiciales y por el perfil que ella tiene de alcaldesa de pueblo costero, pues reúne también todos los ingredientes de política bien integrada en Coalición Canaria, ¿no? Sí, como tú bien dijiste antes, antes de acercarse e integrarse de la manera que lo ha hecho, de aquella manera muy sui generis en la que lo ha hecho también Vidina Espino en Coalición Canaria, antes estuvo en Ciuca. Ciuca es Ciudadanos por el Cambio, un partido que nació en Telde, del famoso Guillermo Reyes, el famoso que llegó a concejal de urbanismo cuando estalló el caso Faicán en Telde. Quiero decir, hay un aroma bastante acentuado de corrupción alrededor de este tipo de partidos políticos locales, ¿no? Al que ella se sumó ardientemente, pero que no nos olvidemos que en los últimos comicios ya se acercó bastante a Coalición Canaria. O sea, su flirteo con Coalición Canaria no es reciente, ya viene produciéndose hace unos años a esta parte y al final se ha producido. O sea, Clavijo lleva mucho tiempo viniendo a Clavijo, y las autoridades y los dirigentes de Coalición Canaria llevan relacionándose con Onalia Bueno un tiempo a esta parte, de una manera bastante estrecha, digámoslo así. Pero efectivamente coinciden el olor, el color y el sabor, por un lado con Vox ideológicamente y por otro lado con Coalición Canaria de facto. Carlos, gracias por acompañarnos y por dejarnos en medio de la conversación algún que otro titular. Buenas noches, amigo. Es un placer, como siempre. Un abrazo para todos. David, de Vidina Espino, me vas a permitir que recordemos unos tuits. Ah, sí, porque se nos habían olvidado, pero yo creo que es importante. Porque es importante recordar, memorizar, porque ahí están en la memoria. Tuits como este, vamos a leerlos. Nosotros venimos a regenerar la política en Canarias. Vamos a cerrar los chiringuitos creados por Coalición Canaria durante 25 años. Chiringuitos que no van a cerrar ni el PP ni el PSOE porque están deseando ocuparlos, no cerrarlos. Eso decía Vidina Espino. Ese es el gran tuit. O sea, ese tuit es como... O sea, tú te puedes disfrazar de carnavales de Vidina Espino y ese disfraz tendría que llevarse el tuit pegado. Claro, porque realmente es lo que identifica a Vidina Espino. O sea, esa frase, este párrafo de un discurso electoral de Vidina Espino es lo que demuestra
todo lo que ella es. O sea, ella es todo eso que ella estaba criticando. Ella es una persona a la que le gustan los chiringuitos políticos. O sea, realmente ella criticaba los chiringuitos políticos porque decía que el PSOE y el PP no los iban a cerrar porque estaban deseando ocuparlos, cuando era ella quien estaba deseando ocuparlos. ¿Cómo nos engañó, Manolo? ¿Cómo nos engañó? Sobre todo a los votantes de Ciudadanos. Otro tuit. Nosotros venimos a... dice, como dice nuestra compañera Virina, es inaceptable que Coalición Canaria deje sin invertir un solo euro de su presupuesto, más aún si se tiene en cuenta las necesidades de las islas. Esto decía Ciudadanos de Telde. El 26 de mayo tenemos la oportunidad de dejar a un lado 25 años de gobierno de Coalición Canaria, que nos ha llevado a la cola de sanidad y de educación. Y bueno, pues eso se dijo y ahora se hace otra cosa. Ojo, porque, insisto, las personas que abandonan Ciudadanos y que no han abandonado Actas y que están jugando con Coalición Canaria, ver si entran en Podemos, en el PP o en Vox o en lo que aparezcan por ahí, son algunos más. Insisto, en el escrito que ha enviado Enrique Arriaga nombra a Teresa Verastey, que formaba parte de ese comité de pactos que en su día, tras las elecciones, se montó para ver si era posible pactar en determinadas instituciones, y habla de Teresa Verastey, que abandonó el partido por una viceconsejería de una consejería de turismo, viceconsejera de la consejera de turismo del gobierno de Canarias, que ocupa una mujer de Casimiro Curbelo, de la agrupación socialista de Gomera. Bueno, dejamos Coalición Canaria en Gran Canaria, que todavía les queda camino por recorrer, para irnos al Partido Popular de Manuel Domínguez, el de Canarias, que está intentando pues sortear la caída de Pablo Casado, que cambia totalmente la hoja de ruta del partido, ahora con Feijóo al frente. Bueno, vamos a ver un tuit de Manuel Domínguez, un mensaje creo que era, ¿no? A ver si me corrigen mis compañeros. Un tuit de Manuel Domínguez apoyando pues a Pablo Casado. El proyecto del Partido Popular es sin duda el mejor para Canarias y para el conjunto del país. Bajo la presidencia de Pablo Casado podemos alcanzar la Moncloa. Que ningún obstáculo nos descentre del objetivo común: ganar las próximas elecciones. Claro, este tuit que se lanza el día 17 de febrero, cuando en medio del conflicto que acaba de estallar el día antes entre Díaz Ayuso y el propio Pablo Casado. Y Manolo Domínguez, presidente, recién elegido presidente del Partido Popular en Canarias, se posiciona claramente en ese conflicto, insisto, el día 17 de febrero a favor de Pablo Casado. Sí, luego empiezan las rondas ya de Pablo Casado con los presidentes autonómicos, las conversaciones, cuando ya empieza a estallar con más fuerza y algunos presidentes autonómicos empiezan a posicionarse, cuando ya otros presidentes autonómicos ven que ya está prácticamente muerto políticamente Pablo Casado, en 24 horas, 48 horas dan un cambio radical y todos quieren ahora que Feijóo sea el presidente. Bueno, de hecho, en COPE Canarias, con Mayer Trujillo, dijo lo siguiente: ya se olvidó de Pablo Casado Manuel Domínguez y elogió a Feijóo. Manolo Domínguez, presidente del Partido Popular de Canarias. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué sintió cuando escuchó esto? Bueno, la verdad es que tristeza. Esa es mi casa, esa es la casa del Partido Popular y son los míos los que han rodeado la misma y ciertamente un dolor importante. Confieso que apagué la tele y no seguí viéndolo porque esto ha sido, pues quizás, el peor momento que he vivido en política. Han sido los peores momentos que he vivido jamás. ¿Quién la ha fastidiado? Bueno, la ha fastidiado, pues es que es sumamente complicado buscar quién. La hemos fastidiado nosotros, ¿no? Nos hemos hecho el harakiri, hemos cometido un error garrafal, creo, porque al final
podíamos haberlo solucionado todo de otra manera, pero bueno, estamos en el momento en el que estamos, hay que levantar la cabeza, hay que mirar de frente, y yo lo único que espero de verdad es que hayan soluciones inmediatas. Bueno, Manuel Domínguez por lo menos reconoció que en el PP las cosas andaban muy mal y que, bueno, había que a esto darle una solución rápida. Sí, no, además él incluso pues recientemente ha dicho efectivamente que él en su momento, bueno, pues confiaba en la figura de Pablo Casado, que sentía tristeza por lo que había ocurrido, por lo que le había ocurrido al propio Pablo Casado, pero el objetivo efectivamente es que dieron un giro radical todos en torno al que puede ser el nuevo líder. De hecho, yo vi algún que otro dirigente del Partido Popular, no con tanta relevancia en las redes sociales, apoyando a Casado y ya con la campañita anti-Ayuso y retirarla en 24 horas o en 48 horas. Ahora cuando vino Feijóo a Canarias, que estuvo en Tenerife y en La Palma, aquí vino a hacer campaña en el Partido Popular y en La Palma en principio fue como presidente de la comunidad, de la conferencia de presidentes. Estaban todos corriendo detrás de Feijóo, todos quieren hacerse la foto ahora con el que en principio va a ser el líder. Es normal. Bueno, no, sí, bueno, normal, no, pues normal, en la política hay que tener coherencia y en la vida también. Pero hombre, por cierto, Feijóo es de su partido. Yo creo. Va a liderarlo. Sí, efectivamente, pero yo digo Y que Pablo Casado, pero dejaron pues, todos perdió esta muy batalla. solo, rápido, todos a Pablo Casado y todos corrieron al único líder, pero todos. Ahora ya habría que ver efectivamente más adelante, pero ahora como se está posicionando Feijóo, ahora todos quieren ser Feijóo. Habría que ver más adelante, insisto, cuando llegue a ser presidente del Partido Popular, qué ocurriría. Si es que aparece otro, hay un lío en torno a la figura de Feijóo y aparece otro candidato, empiezan todos a correr de un lado a otro. Por cierto, donde hay un clamor popular, nunca mejor dicho, dentro del Partido Popular, que era el deseo, yo creo, que de la amplia familia del Partido Popular que cayese, y yo creo que más que el propio Pablo Casado, era Teodoro García Egea, el secretario general, sin lugar a dudas. El amigo de Clavijo. Y en el Partido Popular en Canarias, yo creo que se han aliviado, se ha sacado un peso de encima con el propio Teodoro García Egea, al quien dice que efectivamente fraguaba los pactos con el propio Clavijo. Decían que mandaba más en Coalición Canaria que los propios de Coalición Canaria, y que incluso decían que Fernando Clavijo decidía más con el propio Feijóo, lo que ocurría en el Partido Popular con Feijóo, que los propios dirigentes del Partido Popular en esta comunidad autónoma. Bueno, eso con Egea. Sí, Teodoro García Egea. Se fue a escupir pipa. Se fue, y ahora en Coalición Canaria van a tener un problema, porque ya a ver cómo hacen para pactar con el Partido Popular. Bueno, ya harán. Y tú sabes que eso lo irán arreglando. Mira Lanzarote. Oye, pero Habría que ver si Astrid Pérez estaba de acuerdo con romper el pacto con el Partido Socialista, o si es el propio Teodoro García Egea en su momento quien lo obligó y se tuvo que callar. Ahí lo dejo. Bueno, ya tendremos tiempo a hablar con Astrid Pérez en Lanzarote. Y el PSOE, David, porque hay que reconocerle a Ángel Víctor Torres, que ya ha ido más o menos reconduciendo el partido, si bien es cierto que no lejos de asuntos judiciales que deberían de preocuparle. La verdad es que Torres ha conseguido una unidad dentro del partido, fomentado un poco por lo que supone estar en el poder. Normalmente cuando tú gobiernas, al líder del partido que gobierna no se le cuestiona. Entonces Torres pues, no ha sido cuestionado, no está siendo cuestionado. De hecho, las encuestas internas que manejan, por cierto, las encuestas internas que maneja Coalición Canaria les dan fatal. De ahí también estos intentos, la desesperada que están haciendo. Mientras que las encuestas internas del PSOE, bueno, son bastante positivas, y tú sabes que esta gente, desde que ve algo positivo, pues se agarra como un clavo ardiendo, ¿no? Pero sí que tiene algunos problemas Torres, ¿no? Que evidentemente están quedando en segundo plano. Uno de ellos se llama Blas Acosta, que yo creo que es el principal que tiene, que ha vuelto a ser reelegido secretario general del partido en la isla de Fuerteventura. Recordemos que ahora estamos ya con los congresos insulares, dentro de poco será el de Pedro Martín, que por cierto, si no me equivoco, está el jueves aquí en Canarias al Día, el presidente del Cabildo de Tenerife. Luego les pediré preguntas para Pedro. Muy bien. ¿Vale? Y Blas Acosta ha sido reelegido a pesar de que tiene una causa judicial pendiente con un juicio abierto, y otra que se había archivado ha sido reactivada por el Supremo a raíz de un recurso presentado por la Fiscalía. Es decir, sigue con dos causas judiciales abiertas, una de ellas ya pendiente de la celebración del juicio. A pesar de eso, e incumpliendo todo lo que se establece el Código Ético del Partido Socialista, Torres lo mantiene allí por mantener la cuota de Fuerteventura y el apoyo que en su momento le prestó el propio
propio Blas Acosta. Sí que hay problemas internos, sí que también hay algunos problemas, algunos pulsos que se están produciendo en la isla de Tenerife de cara a las próximas elecciones. No son muchos. Pedro Martín también va a ser reelegido por unanimidad, con el apoyo unánime como secretario general, pero sí que es verdad que hay algunas plazas donde todavía, evidentemente, hay que conformar las listas electorales. Y hay dos puntos que preocupan mucho. Bueno, hay un punto que preocupa mucho a Pedro Martín. Es lo que más preocupa a Pedro Martín ahora mismo, es el Ayuntamiento de La Laguna. Pedro Martín no está satisfecho con cómo se están haciendo las cosas en el Ayuntamiento de La Laguna. Ni Pedro Martín ni algunos miembros del Partido Socialista, a los que obviamente no les está gustando que, por ejemplo, el nuevo alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, haya sido citado a declarar para el próximo 6 de abril por presuntos delitos y cuestiones y una serie de contrataciones que han sido denunciadas por Alfredo Gómez y que hemos contado aquí tantas veces, ¿no? Bueno, pues es verdad que esto está generando un cierto malestar porque no se termina de aclarar esto y con esta citación judicial pues evidentemente esto no ayuda, como tampoco ayuda, aunque es menos cuestionado, el caso de Gustavo Matos, el presidente del Parlamento de Canarias, que también ha sido a declarar por una denuncia también de Alfredo Gómez, de ese ex concejal de Ciudadanos, y tendrá que declarar el próximo 31 de mayo. Yo no sé qué recorrido judicial va a tener todo esto, pero evidentemente que el presidente del Parlamento tenga que ir a declarar es algo que al menos a nivel de imagen de partido nos sienta bien. Le preocupa, y está generando, le preocupa generando preocupación. Y Angelito Torres, evidentemente, por extensión, le está preocupando todo esto. Es decir, tiene sus calderos al fuego también el Partido Socialista. Quizás son problemas que va a intentar gestionar de aquí a las próximas elecciones. Sí. Veremos, porque también Clavijo tiene el caso Reparos pendiente de que se resuelva dentro de muy poquito la instrucción y probablemente vaya camino de juicio. Entonces todavía hay algunas cuestiones que hay que ir disipando. La de Blas Acosta, que también hablábamos. Pero había que preguntarse, termino, sí, Manolo, ¿cómo van a llegar todos dentro de 6 meses? Porque yo creo que la clave, la fotografía buena no es ahora, es dentro de 6 meses, que es donde ya todo va a estar un poquito más claro. Habría que preguntarle a Alfredo Gómez, ex de Ciudadanos, concejal del Ayuntamiento de La Laguna. ¿Grupo no ha escrito ahora? Que no ha entregado el acta a Ciudadanos, que podríamos también decir que es un oportunista. ¿Qué opina Alfredo Gómez del caso Reparos? A modo de opinión, o que diera una rueda de prensa hablando del caso Reparos. Ah, no, eso no podría ser. ¿Por qué? Porque no descarto que acabe en Coalición Canaria, en la lista, no, y porque con Jonathan Domínguez en La Laguna. No, y porque realmente Alfredo Gómez no daría una rueda de prensa en el que le prepararían como argumento poner verde a Coalición Canaria, que es para quien trabaja desde esa concejalía no adscrita. Pero es como un contenedor de reciclaje, Coalición Canaria, ¿no? Ahora, el caso de Alfredo Gómez, claro, ni me lo había planteado, pero bueno, lo hemos comentado aquí varias veces, ¿no? No me venía a la cabeza como posible fichaje de Coalición Canaria, pero lo es, igual que lo es Evelyn de Santa Cruz, igual que Vidina, igual que... O sea, al final tú tienes algo que no sirve ya para nada, ¿no? Como cualquier cosa que la vas a reciclar y tú la lanzas al contenedor de Coalición Canaria y Coalición Canaria te saca otra cosa, ¿no? Que la produce con ese mismo producto, te saca otra cosa y te la vende después, ¿no? Entonces, un poco, pues, así está la cosa. Oye, pero ya Pedro Martín será proclamado responsable del partido en Tenerife este fin de semana, y ahí no se encuentra con ningún escollo. No, vamos a ver, efectivamente, el Congreso del Partido Socialista en Tenerife será el fin de semana en el Hotel Mensei, Santa Cruz de Tenerife. Es el presidente Cabildo, ya saben además también que es actualmente secretario general, pero claro, será proclamado porque efectivamente hay una única candidatura. Luego les cuento lo que ocurre en otra isla. Habría que ver, lo importante ahí, la cuestión, la clave, no es en sí la figura de Pedro Martín, que insisto saldrá porque es una única candidatura. Habría que ver quién será su secretario de organización o su secretaria de organización. Su número 2, la persona que tendrá una gran responsabilidad en los municipios, en el aparato del partido en la isla. Hoy es Josefa Mesa. Claro, habría que plantear, hoy es Josefa Mesa, una mujer de su máxima confianza, la que le sustituyó en la alcaldía de Guía de Isora. Habría que ver si Josefa Mesa continúa o no. Habría que ver si Pedro Martín decide que dé un paso atrás o que se mantenga como mujer de confianza, insisto, en su figura como secretario general. Suenan algunos nombres. Hay un nombre que suena. No quiere decir que vaya a ser o no, porque habría que ver si renuncia o no, o si continúa Josefa Mesa. Pero suena un nombre, entre otros, que es el de Manuel Martínez. Manolo Martínez. Manolo Martínez es del PSOE tinerfeño, como no puede ser de otra manera en este caso. Es el viceconsejero de Justicia de la Comunidad Autónoma, el número 2 de Julio Pérez, diputado regional por Tenerife. Y recuerden, fue consejero
del PSOE en el Cabildo Insular de Tenerife. En aquella época se hablaba bien de su gestión, parece que tuvo una buena gestión en el área de agua. Y ojo, porque es un hombre que forma parte, además, si no me equivoco, del Comité Federal del Partido Socialista. Es un hombre de la máxima confianza de Pedro Sánchez, una clave importante. Recuerdo que cuando Pedro Sánchez vino a Canarias a hacer campaña después de haberse marchado y regresar para tomar el testigo al PSOE, uno de los que le acompañó desde el primer minuto en Tenerife y en Canarias fue el propio Manuel Martínez, insisto, viceconsejero y diputado regional. Puede haber otros nombres, pero sí que es verdad que en principio suena esta posibilidad. Habría que estar pendiente al Congreso a ver si al final se decide por este hombre, por Josefa Mesa o por otra persona del Partido Socialista de Tenerife. Por cierto, quien asuma la Secretaría de Organización del partido en Tenerife tiene unas papeletas importantes. Arona, Tacoronte, San Juan de la Rambla, hay gestoras en el PSOE tinerfeño, hay municipios, algunas agrupaciones que pueden echar fuego y habrá ahí una papeleta complicada para esa figura. Como Pedro Martín viene el jueves, prepárate preguntas que a la vuelta de publicidad te voy a pedir que hagas, igual que a ti, David. Pero antes me gustaría hablar de Podemos, porque hay una desbandada o una caída de Podemos a nivel nacional, y queremos también ver la repercusión o analizar la repercusión canaria. David. Sí, sobre todo hay que tener en cuenta que Podemos en Canarias es una coalición de formaciones principalmente de lo que es Podemos y lo que es Sí se puede. Y Sí se puede, por ejemplo, la isla de Tenerife es el músculo realmente de las posibilidades electorales de Podemos. ¿Eso qué quiere decir? Que Podemos va a depender mucho de su futuro, ese pacto, ¿no?, que todavía no se ha anunciado, con Sí se puede. Yo, sinceramente, teniendo en cuenta que Podemos a día de hoy es un partido en desintegración, y lo es desde el momento en que Yolanda Díaz, que es la alternativa que tiene la izquierda más allá del PSOE para las próximas elecciones, anunció que va a presentarse con una formación política distinta, con un proyecto político distinto, un proyecto político que más o menos podemos saber por dónde va, pero que no se va a llamar Podemos. Y eso, evidentemente, es la puntilla para el proyecto de Podemos, que va a tener que reinventarse. No sé si dentro de ese proyecto que va a liderar Yolanda Díaz, que será un proyecto transversal en el que se puede, a lo mejor. Claro, en el que se puede incluir más Madrid, en el que se podría incluir también más Canarias, que tiene pues sus representantes aquí, se incluiría, no representantes en cargos públicos, pero sí representantes internos, se incluiría también, en este caso Sí se puede, que insisto, es el músculo en Tenerife. Pero claro, ya Sí se puede hizo una concesión hace 4 años en las que un poco renunció a sus siglas en parte, ¿no? Y de ahí salió aquello de Sí Podemos Canarias o de Unidas se puede. A mí me cuesta mucho pensar que en una situación como esta Sí se puede vaya a renunciar, porque eso además le costó, por ejemplo, donde no fueron unidos en Santa Cruz de Tenerife, perder a sus 4 concejales que tenía, que lideraba Pedro Arcila en aquel momento. Entonces también todas las decisiones que se tomen habrá que tomarlas, pero ojo, porque insisto, Podemos ahora mismo es un proyecto que yo creo que no va a llegar con fuelle suficiente como marca propia a las próximas elecciones, y lo que habrá será una oferta alternativa al Partido Socialista en la izquierda, que veremos cómo se configura y sobre la que de momento no se sabe nada. Pero estoy seguro que hay las mismas peleas con la misma intensidad internas que hay en el resto Sí de se partidos. puede, y Podemos acaban mal. Acabarán mal. Pero internamente. Es que, tú lo has resumido mejor que yo. Acabarán mal, avanzas tú ya hoy aquí en la tertulia, pero fíjate. No te olvides que la que se fue del Cabildo del grupo de Podemos, que se marchó, es de Sí se puede. Pero fíjate, si hay una pieza o una clave o una persona que represente a Sí se puede y que todo el mundo reconozca, esa es Noemí Santana. Ya, pero que tú crees, Manolo, que Podemos en este caso está pendiente a 2023 para ir del... Noemí Santana es Podemos. Sí. Por eso te digo. Cierto. No, dijiste sí se Podemos. puede por error. No, me refería que... Interesante eso que decía... No, pero tú, por ejemplo, planteo, ¿tú crees, Manolo, David, que en estos momentos Podemos necesita el PSOE porque quiere seguir cogobernando, quiere seguir en el gobierno de Ángel Víctor Torres? Pero ¿tú crees que Podemos, de cara a 2023, le preocupará a lo mejor quizás el Partido Socialista? ¿Tú crees que al Partido Socialista le preocupa Podemos como llave? Pero a Podemos sí le interesa... Tú no descartes un pacto... Tú no descartes... ¿Sabes por qué te lo planteo, Manolo? ¿no? ¿Sabes por qué te lo planteo? No es tan oportunista como Vidina Espino. Y yo creo eso que parece. ahora mismo la secretaria general de Podemos yo creo que, sí, que tendrá recorrido, o sea, irá en un puesto de salida en lo que haya. Pero ojo, que el mayor valor de Podemos en Canarias es Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez está ahora mismo enfrentado a la dirección del partido. En un área de la dirección del partido. Podemos tiene problemas, Podemos también tiene un problema. El Partido Socialista se puede alejar de cara a 2023 con esa formación en Canarias.
¿Por qué? Porque tú no descartes tampoco, habría que ver en su momento qué ocurre, incluso las elecciones, no descartes que el PSOE de Canarias, que en este momento es el que manda en Gran Canaria, decida, si se da la circunstancia, un pacto a dos, PSOE y Coalición Canaria, ahora sí, con la que se podría armar, eso sí, provocando una guerra interna contra Gran Canaria del PSOE de Tenerife. Sí, yo creo que eso va a ser complicado porque a estas alturas en las que Coalición Canaria prácticamente está de capa caída, en el sentido de que lo explicaba muy bien Carlos, un partido hecho para gobernar y que cuando no gobierna, pues poco a poco se va desintegrando. Miren ustedes cómo está el grupo municipal de Coalición Canaria en el Ayuntamiento de La Laguna. ¿Qué hubiera pasado en Santa Cruz si no hacen la moción de censura? Coalición Canaria firmaría en este momento, está deseando un pacto con el PSOE en 2023. Sí, en el Cabildo de Tenerife, un pacto con cualquiera, Óscar. Vale, Coalición Canaria ahora mismo pactaría con cualquiera en 2023. Pero no es más fácil a una dos que varios. En el Cabildo de Tenerife han desaparecido. Carlos Alonso, bueno, está missing, ¿no? Por sus problemas judiciales. Se vino abajo el grupo de Coalición Mucha gente Canaria. ha dimitido. Alberto Bernabé, ¿dónde está? Es decir, La Laguna. Claro, La Laguna, lo comentaba antes. Quiero decir, Coalición Canaria ahora está en el momento en el que, si le das la puntilla, desaparece. Entonces, el PSOE de Tenerife, cuyo rival máximo es Coalición Canaria, no puede permitir que el PSOE de Gran Canaria, porque entonces entraríamos en un nivel de contradicción, nivel Bidinaspi, ¿no? De contradicción. Pues el política. PSOE de Gran Canaria, Sebastián Franqui, que es el hombre fuerte del aparato del partido en Gran Canaria, PSOE, está desearía en 2023 un pacto con Coalición Canaria. Ahora bien, efectivamente con las consecuencias que tendría el PSOE, porque históricamente es el gran adversario de ATI en Tenerife. Hablan ustedes de principios los que tenía Noemí Santana. Dos valores que pueda tener Podemos en Canarias. Alberto Rodríguez, sin duda, ¿vale? Que por motivos judiciales y porque su partido no ha hecho el esfuerzo suficiente, según él, no está en el Congreso de los Diputados. Y Noemí Santana, que prometió mejoras para los más vulnerables, para los dependientes, y que se ha convertido en la peor, sin duda, consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Si no escuchen por favor a Emma Colau, presidenta de la Coordinadora Acción Social de Canarias, quien hacía estas declaraciones en el Parlamento de Canarias. Nos hemos sentido excluidas, ignoradas, silenciadas, ninguneadas, maltratadas y utilizadas durante todo el proceso de su redacción. Hemos apelado a la negociación, al entendimiento, a la colaboración, y lo hemos hecho porque somos herramientas fundamentales para conocer la realidad social, por nuestra labor diaria y porque fue esa la naturaleza de la redacción de la Ley de Servicios Sociales de 2019 que tanto se defendió por parte de los partidos que hoy se encuentran aquí representados. Tan flagrante ha sido el abandono al tercer sector y la sordera ante las advertencias de los colegios oficiales que nos han forzado a constituir un grupo de defensa de los derechos sociales de Canarias. Intentamos comunicarnos a través de las pocas mesas que tuvieron a bien habilitar y no se nos quiso escuchar. Lo diremos alto y claro, no nos han querido escuchar. Registramos 2 escritos a la Presidencia, Vicepresidencia y Consejería de Derechos Sociales solicitando reuniones para negociar antes de la aprobación de un catálogo no consensuado y que no incorpora ni los servicios mínimos establecidos en la Ley de Servicios Sociales. Y no se nos contestó. Tratamos de aprobar una proposición no de ley que incorporaba las mismas pretensiones que las cartas antes mencionadas y no solo no la aprobaron, sino que además llegaron a tacharnos de irresponsables. Estábamos en el palco cuando defendían su sordera trasladándonos a nosotras la culpa de su irresponsabilidad. Óiganos bien, nosotras nunca quisimos retrasar la aprobación del catálogo de servicios. Lo que queríamos es que se reflejaran los servicios necesarios. Solicitar el aplazamiento fue una necesidad impuesta por la negativa constante a escuchar, colaborar y consensuar. Si se hubiera trabajado desde el principio como es debido, no nos habríamos visto obligadas ni a pedir aplazamiento ni a denunciar públicamente esta situación. Actualmente se desconoce en qué estado se encuentra el catálogo y a las que tacharon de irresponsables seguimos esperando a que se nos convoque. Mientras parece que se está trabajando en colaboración con las administraciones locales, sin contar por el momento con los agentes sociales, que bueno es recordar que estamos y seguiremos cubriendo los servicios y necesidades a lo que la administración local no alcanza, aunque sean precarios. Emma Colau hizo estas declaraciones en el Parlamento, en sede parlamentaria. Noemí Santana es la consejera de Bienestar Social. Noemí Santana forma parte
de un pacto de gobierno con Partido Socialista, con Nueva Canarias y con Asamblea Socialista Gomera. Y miren por dónde la izquierda ha dado la espalda a los más vulnerables, a la gente que más dependía de la izquierda, que tenía toda su fe y toda su confianza depositada con que un gobierno de izquierda, presidido por Ángel Víctor Torres, con Román Rodríguez, con Casimiro Curbelo, con Noemí Santana, les cambiaría la vida. ¿Y saben qué? Según gente responsable, gente que trabaja con el tercer sector, con los trabajadores sociales, con los dependientes, con los vulnerables, son precisamente los que peor han tratado a la gente más empobrecida, a la gente más débil. Ha sido el peor gobierno. El peor fue, sin duda, el de Paulino, el de la Coalición Canaria con los socialistas. Pero jamás, con Inés Rojas, recordarán ustedes, pero jamás pudimos pensar que esto pudiera ocurrir con un gobierno de izquierda. No contestó con esta declaración, fuimos a buscar a Emma Colau, a Ingenio, aquí en Gran Canaria. Y esto fue lo que le dijo a nuestra compañera Lidia. Esto se debe a una falta de compromiso político. Es decir, claro, por supuesto que responsabilizamos la gestión actual de la dependencia, porque es una gestión que ha ido en detrimento y que, por supuesto, ha magnificado los problemas que ya dispensábamos desde hace muchísimos años, ¿no? La población canaria tiene una unanimidad en el hartazgo de tener que ver cómo las personas mayores, cómo las personas en estado de dependencia tienen que ver sus derechos relegados al olvido, porque fallecen antes de recibir el derecho que han trabajado a lo largo de su vida, a poder tener un reconocimiento de las garantías para poder tener una vida con la mayor autonomía posible, pero sobre todo con garantías de calidad. ¿Qué ocurre? Si no existe compromiso político por parte de los distintos partidos que representan en la Cámara Parlamentaria y estos no tejen para realizar un pacto unánime por la dependencia en Canarias, donde se cambian las estructuras de financiación, donde se cambian las estructuras de organización, incremento del personal, cumplimiento actual de la norma, ¿cómo es posible, y esta pregunta la lanzo para que la gente reflexione, cómo es posible que se nos sancione si tenemos 2 días de retraso en una declaración de la renta, pero a la hora de resolver una solicitud, la administración pública tenga la absoluta libertad de no cumplir con el derecho de las personas dependientes? ¿No sería lógico que si la administración pública no resuelve en el plazo que indica la ley de dependencia, que son 6 meses, esta, al no resolverse, se genera el silencio positivo, el silencio administrativo positivo, es decir, no hemos hecho nuestro trabajo, y luego, ante la posibilidad de que te quedes sin ningún tipo de derecho, te lo vamos a resolver positivamente? Esto no ocurre. Y si no ocurre, es por una cuestión de falta de compromiso político. Falta de compromiso político. Desde luego, Emma Colau ha podido hablar más alto, pero no más claro. Y admiro que gente como ella esté al frente de organizaciones, de colectivos, para luchar por los más desfavorecidos, porque desde luego lo ha dicho claramente Óscar. Sí. Este gobierno no ha tenido ningún compromiso con el tercer sector, con los más desfavorecidos, con nadie, con los que dijeron que iban a ser más consecuentes. Efectivamente, los más sensibles, los más sacrificados de esta sociedad, ¿no? Pero entiendo que además esa era la responsabilidad, era el compromiso, era la bandera principal de este gobierno, las personas. También es verdad que yo recuerdo en el gobierno de Paulino Rivera en aquella época, Inés Rojas era el gobierno de las personas, y fíjate cómo acabaron las políticas sociales. Va a tener que volver Paulino Rivera al gobierno. Pero entiendo que ahora mismo... Y Ángela Mena al ayuntamiento. En materia de vivienda tiene que focalizar, tiene que hacer mayor esfuerzo, tiene que buscar medios,
y tiene que evidentemente... Con Evelyn no se llevarían bien. Priorizar todas las políticas del gobierno en esa población, en ese sector de la población, en los colectivos más desfavorables, más sacrificados, y esa sociedad que siempre digo más enferma de esta comunidad autónoma, que por cierto seguimos liderando todos los índices los más altos en cuanto a la media nacional. Vamos a hacer una cosa, Óscar. Nos vamos a ir a publicidad. Algo escuché de... Sí, es que... ¿De Evelyn? David, yo dentro de todo lo que tú decías, lancé una ruindad. Pues vamos a hacer a Paulino Rivero Bueno, y a lo mejor debería ser el próximo presidente de Canarias. Y se me ocurrió decir, y Ángela Mena en el Ayuntamiento de Santa Cruz. Es que ella fue concejal de Asuntos Sociales y de Vivienda. Sí, claro, hombre. Hasta ahí me dio el golpe en el cerebro. Vale. Eso no se te olvidó, ¿no? Pero, Óscar... sobre todo la imagen aquí en el pabellón entregando las llaves. Pero, Óscar, es que no se le ocurre otra cosa a David que decir, no sé qué tal se llevarían Evelyn Alonso y Ángela Mena. No, yo digo que se llevarían mal seguro, vamos. Eso sería un choque ahí de egos tremendo y de protagonismo. Vamos, no. O sea, con Ángela... Ya te digo yo que con Ángela Mena yo no sé si pactos con vos, que creo que no. Pero pactos con Evelyn seguro que no, vamos. Bueno, prepárense las preguntas. Y ustedes prepárense para Pedro Martín, y ustedes prepárense para los nuevos estrenos en la programación de Mírame Televisión. Entre ellos, este. Parece que es una mujer la que tiene loco a todo el mundo. ¡Eso! Pero si es una niña, chico. ¡Úrsula Hilaria, seria calidad! Mientras yo viva, tú jamás vas a cantar. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado también apretado, apretado, apretado. La negra tiene tumbao. Mi sueño es ser la cantante de la Sonora, así feíta y sin gracia como soy. Nunca abandones tus sueños. Desde hoy vas a comenzarle a mostrarle a la gente de qué estás hecha, de música y de canto. Mejor camina de frente. Con tu ayuda o sin ella yo voy a participar en ese concurso, así sea en contra de papi y así sea lo último que yo haga en mi vida. Por algo será que tú me lloras. La voz de esa muchacha es única. No copies a nadie, que cuando te oigan cantar todo el mundo diga, ah, claro, ese es Celia Cruz. Si tú crees en tu sueño, no hay nadie que te pare. Y ahora en adelante va a conocer una nueva Celia. Celia, la serie. Próximamente por Mírame. Este jueves estará aquí en Mírame el presidente de Tenerife, Pedro Martín. Así que voy a pedirle a mis compañeros Óscar y David que pregunten al presidente. David, tu pregunta para Pedro Martín. Sí, presidente, muy buenas noches. La primera pregunta que quería dejarle tiene que ver con esas investigaciones judiciales abiertas por el llamado caso NAP y por el llamado pelotazo de Geneto. A día de hoy, por lo menos por lo que yo sé, y usted me corregirá si me equivoco, el Cabildo de Tenerife aún no se ha personado como acusación particular, como una entidad afectada por esos presuntos delitos y esas presuntas malversaciones que se están investigando, no se ha personado en la causa judicial. Mi pregunta es, ¿por qué el Cabildo de Tenerife no se ha personado en estas causas judiciales? Y va con una segunda pregunta. ¿Tiene algo que ver el hecho de que haya dos altos cargos en ambos casos del Partido Socialista investigados, uno en el caso NAP y otro en el caso de Geneto, dos altos cargos del gobierno de Canarias? ¿Tiene algo que ver? ¿Le están presionando a su partido para que no se persone? Óscar. Señor Martín, muy buenas noches. Me gustaría plantear una pregunta como secretario general de PSOE tinerfeño, como posible, entiendo, candidato en 2023 a la presidencia del Cabildo de esa isla Tenerife. ¿Le gustaría a usted, de cara a 2023, tener la posibilidad de poder llegar a acuerdos con el Partido Popular para gobernar conjuntamente PP, PSOE en las instituciones tinerfeñas? Se lo planteo porque me consta que tiene usted también buenas relaciones políticas y personales con Manuel Domínguez, el actual presidente del Partido Popular en Canarias, alcalde de Los Realejos, y con Emilio Navarro,
que es el presidente del Partido Popular de Tenerife, alcalde de un municipio del sur del que fue usted, en este caso Santiago del Teide. Bien. Pedro Martín, insisto, este jueves a las 9 de la noche, aquí en Mírame. Vamos a hablar de otro asunto, el Hogar Santa Rita. Recordarán ustedes que en plena pandemia, en el Hogar Santa Rita se notificaron muchísimos casos, 200, hasta 200 casos por COVID. De ahí murieron, de esos casos fallecieron 20 personas. Y a raíz de ahí, David, recordarán ustedes, Óscar, tuvo que intervenir Sanidad del Gobierno de Canarias y pasó a gestionar el Hogar Santa Rita, si mal no recuerdo, la residencia. Sí. La gerente de la residencia... De la residencia de la Candelaria, sí. Fue quien llevó la gestión del Hogar Santa Rita. Pero fue a raíz de un informe que elabora Sanidad, David, por el que la Fiscalía decide comenzar una causa, una investigación. Sí, que al final ha acabado con una denuncia de la Fiscalía, porque cuando ese centro, que recordemos que es un macrocentro como los que ahora mismo no permite la ley, o sea, ahora mismo no podría existir, no se podría crear un nuevo Hogar Santa Rita, existe porque viene desde hace mucho tiempo y no ha habido voluntad política para acabar, insisto, con un sistema que no es el mejor para la atención a las personas mayores, esto ya por sentido común, pero que cuando se interviene en medio de la pandemia, ya en la pandemia empiezan a saltar las alarmas cuando se ve como en un sitio donde tiene que haber unos protocolos muy estrictos empieza a haber personas contagiadas. Eso es que los protocolos fallaron. Personas contagiadas y brotes tan graves como los que tú hablaste, Manolo, que han causado vidas a muchos de los internos de Santa Rita. Pues cuando el Hospital de la Candelaria coge la gestión del centro, empieza a descubrir que hay casos de sarna, de desnutrición, problemas de alimentación. Hay cosas, irregularidades en la gestión del centro que llaman tanto la atención que se hace un informe que provoca, como tú bien has dicho, esa denuncia a la Fiscalía y que provoca a su vez que un juzgado haya decidido abrir diligencias de investigación, en este caso el Juzgado de Instrucción y de Primera Instancia número 2 de Puerto de la Cruz, cuyo juez titular es Íñigo Herrero, que es el juez que lleva este asunto y que ha sido noticia en las últimas horas por su comportamiento, dando un trato de privilegio al director de Santa Rita, a Tomás Villar, que tuvo que ir a declarar la semana pasada y que entró con su Mercedes de alta gama por el garaje y no por la puerta principal, por la que tenemos que entrar todos los ciudadanos, porque así se lo permitió el juez, que además después aprovechó la ocasión ante las críticas de los periodistas o las preguntas de los periodistas para lanzar algo que yo nunca había visto en mi carrera profesional, que es una providencia, un documento, una resolución judicial que no sirve para nada, porque no tiene ningún tipo, o sea, no es ejecutiva para nada. O sea, a mí como periodista, esa providencia que ha dictado el juez, con todos mis respetos, no me sirve para nada, no me genera nada, es solamente su opinión, que en este caso es tan importante como la que puedo tener yo, como una persona que se dedica a informar de asuntos judiciales y que tiene interés en especial por este asunto. Lo que decía en esa providencia es que él consideraba que unas noticias publicadas por la cadena SER, en concreto la noticia en la que se anunciaba la fecha en la que tenía que declarar Tomás Villar por este asunto tan grave y que afecta a tantas personas y de tanto interés público, pues el juez decía que esa noticia no tiene interés público, que solo que entorpece el procedimiento judicial, cosa que en mi opinión no es cierta. Hemos entorpecido todos los procesos judiciales. Bueno, imagínate a mí la que me hubiera caído. Bueno, es que me parece tan ridículo, yo lo estoy intentando exponer con el mayor respeto, me parece tan ridículo, Íñigo, me parece tan ridículo esa providencia, me parece tan ridícula, Íñigo, me parece una tomadura de pelo tan grande a nuestra profesión, porque después dice que eso lo único que provoca es un juicio paralelo. Mira, Íñigo, yo he narrado juicios a través de la cuenta de Twitter, he informado de cada detalle de lo que ocurre en una vista oral, he informado de instrucciones, he dado detalles, ¿y sabes por qué lo he hecho, Íñigo? Lo he hecho porque hay una cosa que es el derecho a la información que recoge la Constitución, porque hay una libertad de prensa y porque mientras yo traslado informaciones veraces, difícilmente puedes vulnerar como juez mi derecho a la información. Porque yo no represento a David Cuesta, no represento a Mírame Televisión, que también represento a todas las personas y a la sociedad civil que confía, y por eso la Constitución nos da una doble protección. Derecho a la información, derecho a la información. Y por supuesto a la libertad de prensa a los que nos dedicamos a esto, Manolo.
No se puede lanzar ese ataque. Y además pretendía una cosa que es gravísimo. Él viene a decir algo así en la Providencia, insisto, una Providencia que no sirve para nada, pero viene a decir algo así como que toda la información sobre ese asunto tiene que canalizarse a través del gabinete de prensa. Es decir, como si todo lo que publicamos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es la información que nos da el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. O todo lo que publicamos de Presidencia del Gobierno de Canarias es la información que nos da Ángel Víctor Torres. No, Íñigo. El trabajo de los periodistas es cuestionar las fuentes oficiales, por supuesto, nutrirse de ellas cuando son necesarias. Para contrastarlas, efectivamente. Para contrastar muchas cosas, como hacemos siempre los profesionales. No solamente hay una fuente oficial. Con el gabinete, claro, con el gabinete del Tribunal Superior de Justicia, sino que también, evidentemente, en un procedimiento donde no hay un secreto de sumario, porque no puede haberlo por las características del caso, evidentemente las partes tienen acceso libre a la documentación y los periodistas tenemos acceso a cosas porque para eso nos dedicamos al periodismo y a informar a nuestra sociedad. Así es. Bueno, esto ha pasado con respecto al Hogar Santa Rita, que se está investigando. Ojo, estamos todavía en investigación. Sí, por cierto, hoy la asociación, está en investigación, o sea, acaba de ir a aclarar Tomás Vier, vamos a ver qué pasa. Claro, hay mucha gente que ha dicho, hombre, si ya se empieza a dar un trato de favor a este investigado, insisto, al que se le permite entrar por el garaje, si encima el juez se enfada porque los medios de comunicación publican, en este caso la cadena SER, publique la noticia, claro, hay mucha gente que me escribe y me dice, oye, David... ¿Y la fiscalía qué ha dicho? Es que además el juez en esa providencia no directamente, pero menciona a la fiscal María Farnés Martínez, a la jefa de la Fiscalía Provincial, menciona su intervención en una radio. O sea, ¿qué pasa? Que al juez tampoco le gusta que la fiscal, que es un representante también público y que depende de un ministerio, al final no hable y no sea transparente para hablar de asuntos procesales, como que se ha presentado una denuncia por un asunto de interés porque además es la fiscal jefa. La verdad es que hay un tono de que no le gusta nada cómo se están haciendo las cosas a este juez, que lleva a mucha gente, que es lo que quería decir, a preguntarse si detrás no habrá algún interés en este juez en que esto quede en nada. Ahí yo voy a ser contundente y yo creo en la profesionalidad del juez Íñigo Herrera. Estoy seguro de que va a dictar una resolución, cuando acabe esta instrucción, fundamentada en derecho y que será justa. Pero ojo, eso no quita para que todo lo que está haciendo hasta ahora, lógicamente, haga desconfiar a mucha gente. David, vamos a hablar ya de otra sentencia. Sí, rápidamente porque tienen toda la información en la web y no deja de ser un asunto. Acabamos de subirla, acabas de publicarla en mirametv.com. Sí, efectivamente, a las 8:30 subimos la noticia. La adelantamos, es una sentencia que adelantamos y es una condena del juzgado de lo penal número 1 de Santa Cruz de Tenerife contra el exalcalde de Santa Úrsula, Ricardo García, y contra 3 exconcejalas, ahí tenemos el titular, 1 año de cárcel para el exalcalde de Santa Úrsula, Ricardo García, de la agrupación independiente de Santa Úrsula, Coalición Canaria, un partido hermanado con Coalición Canaria, y 3 exconcejalas por prevaricación urbanística. Todo esto tiene que ver con aquellas famosas obras de La Quinta en el municipio de Santa Úrsula, una urbanización de La Quinta sobre la que nosotros informamos en muchas ocasiones de la parte judicial y también de la parte de las carencias. Porque ¿qué es lo que se ha condenado? Bueno, pues se ha condenado que el ayuntamiento, para explicarlo en un lenguaje que todos lo podamos entender, le haya permitido a la empresa promotora entregar las obras de 46 viviendas de La Quinta y darles la licencia de primera ocupación para que quienes habían comprado esas viviendas, ahí estamos viendo esa zona de la que estamos hablando, esta es una de las calles donde están esas viviendas, la calle El Negro, para que los vecinos que habían comprado esas viviendas pudieran coger sus llaves y entrar a sus casas. ¿Qué ocurre? Que esto no se podía hacer porque legalmente no se podía, fundamentalmente porque la empresa promotora estaba obligada a que mientras o a la vez que construía esas nuevas viviendas, esas 46 viviendas, dotar todas las obras de urbanización necesarias, que básicamente son el alumbrado público, el saneamiento, la depuración de aguas residuales, las instalaciones contra incendio, muchísimas cuestiones que son fundamentales, que son servicios públicos que tenía que hacer. La promotora no lo hizo. Y al no hacerlo la promotora, el ayuntamiento decidió asumir esa urbanización. ¿Y qué ocurrió? Que durante años, esto fue en 2009, ha sido condenado ahora, pero fíjense cómo pasa el tiempo, la justicia. Esto fue en 2009, que durante años, prácticamente 10 años, los vecinos no hayan tenido esos servicios. Y ahí, a día de hoy, sigan sin tener algunos de esos servicios. Se siguen manifestando, básicos, se siguen movilizando. Y se sigan manifestando porque el ayuntamiento decidió recoger aquello. Y como dijo el propio alcalde de la Junta de Gobierno que tomó esta decisión, aquello se hizo porque la promotora tenía que sacarse de encima la urbanización, o sea, el ayuntamiento decidió hacerle un trato de favor tremendo a la promotora, permitiéndole que no pagara, porque tenía que pagar de su bolsillo todas esas obras, y diciendo, como dijo el propio alcalde, que ellos iban a pagar, ya lo pagaría el ayuntamiento sacando el dinero de otro lado, que es la frase textual. Termino con esto, solo una anécdota muy llamativa.
Además de que en Santa Úrsula, yo no sé qué pasa, pero la historia de Santa Úrsula se escribe en los juzgados. Sí. Está la segunda condena a Ricardo García, también fue condenada Milagros Pérez. El hoy alcalde Juan Acosta tenía que haber ido a esa junta de gobierno, pero por un motivo, por lazos del destino, por una decisión afortunada, no fue. Si no, hoy estaría probablemente también condenado, pero no fue, y gracias a eso pues ha podido ser alcalde durante los últimos 2 mandatos. Pero la realidad es que estamos ante una situación, lo que iba a contar, una situación que generó algo tremendo, ¿no? O sea, porque en esa junta de gobierno, ustedes imagínense, el alcalde, los 3 concejales, hay una vicesecretaria, hay un secretario, hay un informe del arquitecto municipal que dice que aquello es completamente ilegal y que no se puede hacer, pero falta el informe jurídico. Tiene que haber 2 informes, uno técnico de un arquitecto y otro jurídico. Y faltaba el informe jurídico, ¿no? Y entonces el secretario que lo acababan de nombrar hace unos días llega y dice, oye, que aquí falta el informe jurídico, ¿no? Y dice la vicesecretaria, que era la que estaba haciendo de secretaria en aquel momento, porque lo acababan de nombrar, le dice, no, tranquilos, que está en la impresora. Esto es así, tal cual, créanme que es así, es lo que pasa en algunos sitios. Está en la impresora, esperen. Claro, el informe ya se había hecho, ordenador, y le había dado a imprimir. Se le había olvidado imprimirlo el día anterior y lo está imprimiendo ese día. Y el alcalde dijo, no, para adelante. Y aprobaron, yo me los imagino ahí en esa junta de gobierno, ahí en el ayuntamiento, un calor ahí. Porque, claro, mientras se escuchaba, porque probablemente ahí, no lo sé, pero a lo mejor era una impresora del año 2009 de estas que hacían como el ruido. Como el fax que teníamos nosotros. Claro, exacto, el ruido este que hacían ahí, que yo creo que José tiene seguro algún ruido similar a esos ahí arriba en la mesa, ¿no? El ruido ese que hacían las impresoras de antes, yo me los imagino ahí corriendo, no, firma la licencia y tal, no, la impresora, no, la licencia y tal. Y al final, bueno, pues firmaron la licencia, autorizaron la licencia, no esperaron por la impresora. Cuando se acabó de imprimir el informe, que parece ser que después se supo, y que se supo que ellos también sabían lo que decía ese informe, también decía que evidentemente esa licencia no se podía conceder. Bueno, la cuestión es que al final, más allá de las risas, es un asunto bastante grave, porque no deja de ser corrupción urbanística, ha sido condenado a 1 año de cárcel, no entrará en la cárcel ni el alcalde ni las 3 concejalas, pero hay una parte que es la más importante para mí de la sentencia, porque es la responsabilidad civil, y es que la sentencia obliga a la empresa promotora a terminar de una vez por todas esas obras de urbanización que no se han hecho, así que por lo menos eso no lo van a tener que pagar los vecinos de Santa Úrsula de su bolsillo, como pretendía el alcalde, el exalcalde, sino la constructora. Aparte de esa condena, gestión nefasta. Bueno, Óscar. Estaremos pendientes. ¿Tú estás bien? Perfecto. ¿Tú qué tal? Bien. ¿Y este chico de La Laguna? ¿Te has visto con él? 10 y 20. Estuvo con él el otro día en la radio, no te lo quiero contar. Lo entrevisté en la radio. ¿Entrevistaste en la radio? Vamos a explicarle a la gente a quién entrevistaste. Entrevisté en la radio para preguntarle acerca de su denuncia, de las obras ilegales del alcalde de La Laguna, Luis Geray Gutiérrez, al denunciante, Alfredo Gómez. Lo llamé, lo entrevisté en la radio y le pregunté efectivamente por su denuncia. ¿Cómo le fue la entrevista? Pues contestó a lo que yo le pregunté. ¿Tú lo viste bien a él? No, porque yo ni me interesa verlo, ni no me interesa no verlo. Te voy a decir una cosa. Fue telefónica. De escuchar a Alfredo Gómez en otros medios de comunicación y en las ruedas de prensa que ha dado y en los plenos, a escucharlo en la radio de Óscar, se notaba enormemente el gran respeto que le tiene Alfredo Gómez a Óscar Martín. Yo nunca había, esto lo estoy diciendo en serio por mucho que tú te estés riendo, yo nunca había escuchado a Alfredo Gómez hablar con tan poca soberbia, con tanta humildad y con tanto respeto como hizo con la intervención. En serio, es mi opinión, porque yo lo escuché el audio de la intervención. Y la verdad es que me sorprendió porque me parecía otra persona. O sea, me tuvo que confirmar Óscar que era Alfredo Gómez. ¿Tú crees que...? O sea, ese es el Alfredo Gómez que debería haber más a menudo. Claro. En mi opinión, pero es mi opinión personal. ¿Tú crees que a Alfredo Gómez le gusta más Óscar que a mí? Yo creo que sí. 10 y 20, señores, nos tenemos que marchar. Que viene continúa la programación. ¿Tú también te viste intimidado en esa entrevista, Óscar? No, me interesa. A mí lo que me interesa es un político que me conteste lo que yo pregunto y punto. ¿Y hubo cortado después o...? No, una llamada telefónica, es una entrevista telefónica. No, ni se vieron ni nada. A mí no me interesa verme con políticos. Yo me dedico a mi profesión, a entrevistar, a preguntar y a hacer todo lo posible a que conteste lo que preguntamos. Bueno. David Cuesta y Óscar Martín. ¿Tú has quedado con él? ¿Tú te has visto con él? David Cuesta y Óscar Martín no han venido al periodismo a ser amigos, es evidente. Efectivamente. Nos vamos. Ese es el que sean muy felices. tenemos que marchar. Adiós.